Muy bien. Entonces, buenas tardes a todos, bendiciones. Qué bueno por todos los que están conectados, por el saludo que ya nos dimos eh, a quienes están aquí conectados. Joanita, no la alcanzamos a saludar ahorita, bienvenida también a toda la familia. Qué bueno verlos en este espacio. Es un espacio de una hora a la semana para poder eh, conversar acerca de la Torá. La Torá es la instrucción que el Señor nos dejó. Lo conocemos en nuestras Biblias como el Pentateuco o los primeros 5 libros. Fue a través de Moisés, o Moshe, como lo decimos nosotros en el hebreo, y sigue vigente. Es uno de los temas eh, que hemos encontrado en la Biblia, que sigue vigente, que tiene aplicaciones para nosotros, que hay promesas, también hay maldiciones. Encontramos allí que el Mesías, nuestro Mesías, Yeshua, o Jesús, que conocemos en español, clavó esas maldiciones en la cruz, pero la Torah sigue vigente, es decir, los mandamientos que están allí vigentes. De hecho, Yeshua sigue haciendo su obra en el santuario, no en el terrenal, sino en el más perfecto, el celestial. Creo que es algo que mentalmente debemos acostumbrarnos a tenerlo presente. Es algo que Jairito siempre nos ha ayudado a aterrizar, y creo que es importante que siempre pensemos cuando leamos acerca de los requisitos de los sacerdotes, que pensemos que estamos en la era del sumo sacerdote Yeshua. Así que la Torah sigue vigente en este momento. Hoy vamos a arrancar, o ya arrancamos, el último libro del Pentateuco o de la Torá. Ese libro es Deuteronomio, así es como lo conocemos, el libro de Deuteronomio, o en el hebreo, Devarim. Devarim significa palabras, eso es lo que significa Devarim. Voy a proyectar aquí para que podamos ver la presentación. Entonces estamos arrancando el libro de Barín. Hoy vamos a abarcar del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 22, aunque como siempre y como hay tanto por decir, solo nos vamos a dedicar a algunos aspectos o a un aspecto importante de esta porción de Barín. De Barín significa palabras, ya lo dije, porque si ustedes miran ahí en sus Biblias, los invito a que abran sus Biblias o las prendan o las busquen allí en internet. El libro de Deuteronomio, que es el capítulo 1, versículo 1, nos empieza diciendo, estas son las palabras. ¿Sí? Así que el objetivo de este espacio es poder hablar acerca de eso, de las palabras que el Señor nos dejó. Aquí nuestro objetivo es hablar solamente de la Torah, no de nada más, solamente de la Torah, de lo que nos muestra el Mesías y lo que hay para nosotros como humanos en este siglo XXI, por supuesto viviendo y lo que creemos en los últimos días antes de la venida o el retorno del Ben David, del hijo de David que está profetizado en la escritura, o Yeshua. Vamos a irnos al capítulo 1 de Deuteronomio, el versículo 1, y vamos a ubicarnos espacialmente donde estamos en este momento. Dice la escritura, estas son las palabras, ahí dice la palabra Devarim, que habló Moshe. Aquí hay una gran diferencia entre los primeros 4 libros. En los 4 libros anteriores, específicamente en Éxodo, en Levíticos y en Números, vemos constantemente una expresión que dice, y habló Adonai o el Señor a Moisés. Habló Adonai a Moisés diciendo, dile así a los hijos de Israel. Y ahí viene una cantidad de mandamientos, allí los vimos, ¿no? Mandamientos civiles, morales, espirituales y de otra índole que están allí precisamente en el Pentateuco. En esta ocasión es Moshe directamente hablando al pueblo. Él. Algunos eh, digamos, estudiosos, eruditos, dicen que Moshe lo que quiso hacer aquí es repetir lo que ya había dicho en los libros anteriores, haciendo un resumen. Por supuesto, hay
hay algunos mandamientos que aparecen aquí y que no aparecen antes, pero básicamente estas son el último discurso. Este libro de Deuteronomio, que es un libro de los más preciosos que hay, y se los digo, es el libro favorito de Yeshua. Yeshua lo utilizó mucho, lo vimos, por ejemplo, en la tentación en el desierto con Hasatán o con Satanás. Él utilizó textos de Deuteronomio para hacer su defensa frente al enemigo allí en la tentación en el desierto. Así que, y no fue la única ocasión, Yeshua lo utilizó a menudo aquí, así que es un libro, quizás el más favorito de Yeshua, puede ser. Es un libro que trae unas promesas extraordinarias, extraordinarias, hay que leerlo. Tiene 34 capítulos, trae promesas que son para nosotros en este tiempo. Este discurso, como lo vemos aquí en el versículo 3 del capítulo 1 de Devarim o de Deuteronomio, esto aconteció a los 40 años. O sea, ya Moshe estaba viejito, tenía 120 años. Recordemos que cuando él saca a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, es decir, desde su llamado, él tenía 80 años, como lo vemos en la escritura, y aquí ya han pasado 40 años, que son precisamente los 40 años que los israelitas tuvieron que vagar por el desierto, dar vueltas. En algunas ocasiones duraron bastante tiempo. Ya lo vimos la vez pasada, fueron 42 puntos o jornadas que tuvo que dar Israel durante los 40 años. Así que, y como había sido lastimosamente la consecuencia de que sus padres no haber creído, esos que salieron de Egipto mayores de 20 años, todos ya habían muerto. En este momento ya todos habían muerto en el desierto por causa de su pecado, por no creer en que el Señor sí podía llevarlos en ese momento, 40 años atrás, y entrar a esa tierra que tenía gigantes y que tenía ciudades fortificadas y que parecía imposible conquistar. Por su incredulidad, ellos murieron en el desierto, los padres. He aquí, la generación que tenemos aquí en este momento en Deuteronomio es una generación nueva, es una generación que no sobrepasaba hace 40 años los 20, así que aquí ya tienen 40 años, aproximadamente, o 20 años más de lo que tenían anteriormente. Pueden oscilar entre los 20 y 40 años las personas que están aquí reunidas. Así que es una nueva generación, los que están aquí en este momento escuchando las palabras. Entonces, o coloquémonos en el contexto. Estas personas que están aquí reunidas no vieron las maravillas, o sea, las señales en Egipto, las plagas descender, no las vieron porque quizás no han nacido o estaban muy pequeños. Quizás algunos por allá recordaban el paso del Mar Rojo, pero ellos, su contexto en que se han movido era un contexto donde habían nacido en el desierto, habían crecido en el desierto, habían aprendido a dar sus primeros pasos en el desierto, habían aprendido a jugar con las piedras del desierto, estaban acostumbrados, ojo con eso, a recoger maná todos los días, ¿sí? Si hoy descendiera maná, sería pues una noticia impresionante, ¿no? Ellos estaban acostumbrados toda su vida, los que están aquí reunidos, toda su vida, habían recogido maná en el desierto, veían la nube que los guiaba a donde tenían que moverse durante esa travesía en el desierto, la columna de fuego de noche. Estaban acostumbrados, digamos, a eso, a que brotara agua de la roca. Así que es importante para Moshe en este momento decirles, pero más que decirles, recordarles qué es lo que había pasado, en qué habían caído sus padres y también ellos, ¿cierto? De dónde habían caído, cuáles habían sido sus pecados, porque él necesitaba un pueblo preparado para entrar en la tierra prometida. Aquí estamos a portas, mes 11, día primero. Moshe muere en el mes duodécimo y Israel entra después con mano de Josué o Yehoshua a la tierra prometida cruzando el Jordán. Así que cuando cruzaran el Jordán ya no iba a llover maná porque tendrían que plantar y recoger, vendrían las lluvias, el ciclo de lluvias, tendrían que vivir en casas, ya no en tiendas. Ellos estaban acostumbrados a vivir en tiendas toda su vida. Así que venían cambios
muy importantes en sus vidas, totales, cambios totales en sus vidas, en su forma, en el lugar geográfico donde estaban viviendo, y Moshe quería un pueblo listo para entrar en la tierra prometida. Así que quiero que lo que voy a decir lo tengamos en nuestra mente. Cada vez que leamos Deuteronomio, recordemos que también el Señor está preparando un pueblo para poseer la tierra prometida en estos momentos finales del mundo. Estamos a punto, así como el pueblo de Israel en este momento estaba en el mes undécimo, estaba finalizando, ¿cierto? En la hora undécima, podemos decir, finalizando su transitar por el desierto. Este planeta también está finalizando su transitar por el planeta, y es aquí donde Moshe empieza a hablar palabras, palabras. Esto tiene un mensaje mesiánico tremendo, tremendo, porque así como Moshe ya en el final de la historia le revela a su pueblo las palabras, también al final de este tiempo Yeshua se va a manifestar también a nosotros, a todo el mundo, incluyendo al pueblo de Israel, que hoy no le conoce, que no reconoce a Yeshua como el Mesías. Vemos en San Juan, capítulo 1, versículo 1, un texto precioso que dice que en el principio era el Logos, con la traducción al griego, en el hebreo, de Barim, y el Logos era con Dios, o estaba enfrente de Dios, se presentaba delante de Dios, y el Logos estaba con Dios. Allí vemos que ese Logos, de acuerdo al versículo 14, se manifestó. En ese momento, hace 2000 años, a los hombres, dice versículo 14 de Juan 1, fue hecho carne, se manifestó en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. También nos muestra la Escritura que para el fin del tiempo Yeshua se va a manifestar. Muchos le habrán de conocer y reconocer como el Mesías. Y cuando, ojo con esto, cuando haya una generación digna de reconocer al Mesías, el Mesías vendrá. Hasta que esta generación en Israel no estuvo preparada, no pudo entrar en la tierra prometida. De la misma manera, así como Moshe en este momento empieza a revelar palabras, así arranca el libro, también el verbo o la palabra hecha carne, Yeshua, se ha de manifestar en este planeta. Muchos le han de reconocer como su Señor y Salvador, y seremos uno solo, una sola simiente para entrar en la tierra prometida. Así que este mensaje no es solamente historia, es un mensaje mesiánico que apunta al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Reconocemos que todos los que aceptamos su palabra y reconocemos al Mesías somos el pueblo de Israel, que estamos a puertas. Así que cada vez que lea Deuteronomio piense que estamos preparándonos. Es un mensaje para este tiempo, es una verdad presente para prepararnos para entrar a la tierra prometida. Así que vamos a empezar a ver, pensando en esa manera, qué es lo que el Señor quiere mostrarnos, qué quiere recordarnos, qué quiere que mantengamos en mente, cuál es la reprensión y las promesas que están aquí en este libro impresionante. Y lo primero es que el Señor empieza a hablar de diferentes puntos por donde Israel pasó. Aquí vamos a ver este mapa para que podamos ubicarnos espacialmente. Entonces Israel arrancó estando aquí en Egipto, este es el mar Mediterráneo, arrancó en Egipto, sabemos que la primera parada fue en Sucot, precisamente que significa cabañas o tabernáculos, y empezó a caminar por el desierto hasta llegar al mar de Cañas. No vamos a entrar en digamos, en la discusión de cuál era el mar de Cañas, traducido como el Mar Rojo, pero realmente es el Yam Suf en hebreo o Mar de Cañas. Eh, Hay muchos que dicen que este fue el mar que atravesaron, el que estoy mostrando aquí, o el canal de Suez actualmente. La arqueología apunta a que fue el de Acaba, porque aquí hay una playa que es muy parecida a Pijajirot, que muestra Éxodo, el lugar encerrado donde estuvieron los israelitas. Eh, y aquí se han encontrado registros de un monte Sinaí,
símbolos arqueológicos de que estuvo una población allí en ese monte y no aquí en este sector como se conoce normalmente. De hecho, aquí en este mar se han encontrado ruedas y restos de carros en el fondo del mar. Así que es muy probable que el Yam Suf o el mar de cañas que atravesó Israel fue este, pero pues todavía está abierta la discusión, por supuesto. Entonces Israel, si pasó este mar, aquí está Baal Zephon, aquí Pijajirot, aquí se encontraron después de pasar por el Mar Rojo las aguas amargas, Mara, el desierto de Sin, Elim, donde estaban las 12 palmeras, y finalmente llegaron por aquí más abajito a Oreb, la peña Oreb que brotó agua, y el monte Sinaí. Es muy probable que el monte Sinaí esté aquí, en este sector, es decir, en el Arabá. Ahora, en la escritura también se nos muestra que cuando el rabino Shaul o el apóstol Pablo, que lo conocemos con ese nombre, cuando el Señor lo llamó, él se fue a Arabá. Él estuvo allí en Arabá un tiempo, muy probablemente estuvo también en este sector, donde el Señor le dio la Torá a Moshe, también Pablo estuvo aprendiendo del mismo Yeshua, lo dice la escritura, el mismo Yeshua le enseñó lo que él ha aprendido de su niñez, toda la Torá, pero comprendiéndola a la luz mesiánica. Así que aquí muy probablemente fue el monte Sinaí y el pueblo de Israel después de acampar aquí durante bastante tiempo, prácticamente 2 años, el primer año se instaló el santuario justo aquí y empezaron a avanzar hacia el norte. Aquí vemos varios de los puntos donde Israel pasó. Aquí está Edom, que Edom no los dejó pasar. Edom es el mismo Esaú o los hijos de Esaú, así que tuvieron que esquivar este camino. Aquí está Cades Barnea, el famoso desierto de Parán, donde quizás en este sector donde más vivieron durante los 40 años. En este sector oriental está Moab, recuerdan a Balaam y Balac. Bueno, el rey Balac de Moab fue el que mandó a maldecir a Israel. Y aquí hay dos reyes, Og y Sejón, que eran reyes en el lado oriental de Jordán. Aquí está el río Jordán, que Israel derrotó. Ellos salieron a atacar a Israel cuando Israel les pidió permiso para pasar, pero ellos salieron a ese encuentro. Y el Señor les dio la derrota contra estos reyes que eran reyes fuertes. De hecho, Og se conoce que era uno de los últimos o uno de los hijos de Anak, eran gigantes en la tierra. Y la Biblia describe que su cama era de 9 pies por 4 pies, una cama de hierro. Así que esta era tierra de gigantes y el Señor derrotó. Y por aquí finalmente, en este sector, en esta parte de la llanura, cerca de este monte Nebo que encontramos aquí, que es muy conocido, que aquí es donde Moshe sube para morir, aquí en este punto es donde Israel cruza el Jordán hacia Jericó, que es la primera ciudad que van a conquistar. Así que encontramos que en el versículo 1 del capítulo 1 de Deuteronomio, el Señor empieza a hablar acerca de algunos lugares. Por ejemplo, les habla, estas son las palabras, leo el versículo 1, que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto. Lo habló allí, en el desierto, y nombra varios lugares. En el Arabá, es decir, en este sector del Arabá, frente al Mar Rojo, muy probablemente por aquí, entre Parán, Tofel, aquí está, por aquí está Tofel, que muy probablemente el término Labán, según los eruditos, porque Labán como ubicación no aparece más en la escritura, aparece por supuesto el tío de Jacob, pero el Labán, que significa blanco, lo más probable es que hace referencia al maná o al manjú en hebreo, que cae desde el cielo, así que es muy probable que sea en este sector de Tofel. Y también habla de Hazerot y Tizahab, que son sectores claves. Ahora, ¿por qué el Señor o Moshe empieza aquí, inspirada por supuesto, empieza a hablar acerca de estos sitios? No les dice exactamente qué pasó. Parece que los israelitas sabían qué había pasado en esos sitios. Ellos sabían que había algo pasado allí, errores, pecados que habían cometido, como cuando nuestros padres o las esposas nos recuerdan, mire, ¿usted se acuerda de allá de ese sitio? No tienen que decirnos qué pasó, pero con solo decir el sitio,
nuestros padres, un amigo, nuestra esposa, pero nosotros ya recordamos que allá cometimos un error, nos disgustamos, peleamos, ¿cierto? Etcétera. Así que el Señor, aquí a través de Moshe, no necesita decirles los pecados en este momento, solo decirles, mire, allá en tales sitios, recuerden que por allá hablamos y allí les dije las palabras que les voy a decir a continuación. Y así arranca Moshe a hablar acerca de todos, de cada uno de estos sitios. Vemos en el versículo 9, no vamos a entrar en el detalle, solo voy a hacer el resumen inicial. En el versículo 9 del capítulo 1, él recuerda cuando nombró jueces, allá en Éxodo, cuando estaban precisamente apostados en este sector del Sinaí, que viene el suegro de Moshe a saludarlo, a ver cómo está, y vio que Moshe se sentaba y había una fila larga eh, para que él les juzgara. Así que el suegro le dice, Jetro le dijo, te vas a cansar muy rápido si atiendes tú solo. Tienes que nombrar jueces para que te apoyen con todos los temas, los juicios, que ellos puedan hablar, que ellos puedan discernir y que te traigan a ti los más grandes. Y así lo hizo Moshe. Y él recuerda, a partir del versículo 9 capítulo 1, que él nombró personas, dice varones sabios, dice el versículo 13, varones sabios, entendidos y expertos. Fueron las características, porque iban a juzgar, tenían que conocer la Torá y juzgar cada uno de los casos para poner en orden todas las cosas. Ahora, si nosotros aplicásemos este nombramiento de jueces a a nuestras ciudades, nuestros gobiernos, ahora vamos más allá de nuestras comunidades religiosas o iglesias, el Señor tiene aquí un secreto maravilloso, porque Él dijo a su pueblo que se aplicaban precisamente estos, déjame un segundo. Voy a descargar el computador. Si aplicásemos esta forma de gobierno de jueces de 1000, de 100, de 50 y de 10, por supuesto que tendríamos un gobierno. De allí viene en muchas iglesias la idea de los grupos pequeños o las células, que es una interesante forma de poder pastorear a toda una congregación, a toda una comunidad religiosa o cualquier otro tipo de comunidad, de tal forma que todas las personas se sientan pastoreadas. Es un interesante método que el Señor allí instituyó. Luego, a partir del versículo 19, le recuerda que estando por aquí, en el desierto de Parán, los israelitas le pidieron que mandara espías para ver cómo era la tierra. Por supuesto que había una promesa de que la tierra era de ellos, pero ellos, bueno, parecía que no estaban tan seguros, tenían un poco de inseguridad y le pidieron a Moshe que les mandara 12 espías. Así que como lo vemos en números, Moshe le pareció bien, el Señor le dijo, envía para ti, así arranca el versículo, como quien dice, pues hazlo por ti. Como quien dice, el Señor no estaba de acuerdo, sabía cuál podría ser el final de ello, se podían atemorizar y decidieron enviar esos 12 espías aquí a espiar la tierra 40 días. A su regreso, pues 10 de ellos trajeron malas noticias, ciudades grandes, fortificadas, buenos frutos, pero imposibles de conquistar. Nos van a aniquilar, fue el mensaje. Ese día Israel lloró abundantemente porque no quería entrar en la tierra porque iban a ser derrotados. Conocemos la historia, solo Josué y Caleb trajeron un buen informe. Y es lo que Moshe ahí vuelve y les recuerda, mire, acuérdense lo que pasó allá en Parán y cómo ustedes no confiaron. Por su desconfianza, el Señor los puso a vagar por este mismo desierto, un día por año. Como estuvieron expiando la tierra 40 días, estarían 40 años en el desierto y así fue. De hecho, aquí en Deuteronomio que estamos viendo, ya estaban finalizando esos 40 años de peregrinaje y de andar por el desierto. Luego, el Señor les recuerda algunos de sus pecados. También les habla de que ellos se atrevieron a ir a tomar la tierra sin su consentimiento, cuando el Señor ya les había dicho que debían volver, que es la derrota enorme. Habla de todos los años en el desierto y finaliza con la derrota
de estos dos personajes, allí finalizando el capítulo 2 y arrancando el capítulo 3, cómo derrotan a Sejón y también a Og, que eran los reyes que habitaban en ese momento en el lado oriental del Jordán. Y como precisamente estas tierras, que eran unas tierras muy buenas para el pastoreo, pues las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés les gustó porque ellos tenían muchos ganados y les pareció muy interesante poder tomar estas tierras. Le pidieron a Moshe que los dejara quedarse aquí y no cruzar el Jordán. Moshe les dijo que sí, pero que tenían que acompañarlo, o sea, que no podían poseerla hasta que no todo este sector de Canaán, todas las ciudades fortificadas hubieran sido tomadas por parte del pueblo de Israel. Así que lo que hizo las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés es dejar a sus niños, a sus mujeres y al ganado atrincherado, y todos los mayores de 20 años, que son los aptos para la guerra, pasaron el Jordán con todos los demás, con todas las demás tribus, para apoyar esta guerra en el lado occidental y poder tomar esa posesión de esa tierra. Y hasta ahí va la porción de Deuteronomio de Devarim que estamos estudiando hoy. Ahora, quiero detenerme en ese primer versículo de Devarim, donde el Señor empieza a nombrarles esos 9 sitios, esos 9 lugares, que no les dice qué pasó allí. Así que vamos a explorar un poco, a recordar qué pasó en cada uno de esos sitios, eh, para poder saber qué lección. ¿Qué les quería decir la señora al decirles, estas son las palabras que yo hablé en este lado del Jordán, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab? Aquí lo tenemos. Vamos a explorar uno de los aspectos, por supuesto que pueden haber más, de acuerdo a la escritura. Encontramos el primero de ellos, vamos a ir de atrás hacia adelante, Dizahab. Dizahab, esta expresión implica oro. Lo que han interpretado los eruditos es que tiene referencia al becerro de oro. De hecho, en los mapas se ha ubicado al lado oriental del Mar Rojo, donde muy probablemente estaba acampando Israel allí frente al Sinaí, y es uno de los nombres que adquiere ese lugar. Y le recuerda a Israel el becerro de oro. Un becerro de oro que por causa de la incredulidad de un pueblo, también 40 días de esperar a Moshe, que no descendía de la montaña, quién sabe qué le ha pasado, de pronto murió. Le pidieron a su hermano Aarón que les hiciera un dios, porque pues, o sea, quién sabe qué le ha pasado a Moshe. Israel venía de una cultura egipcia, una cultura de dioses, de una cantidad de dioses, por lo menos 12, como lo vimos allá en las plagas, que fueron aniquilados uno a uno a través de esas plagas que el Señor descendió. Así que venían de una cultura de dioses y les pareció que ese era el Dios que podía guiarlos, ¿cierto? Que son los dioses, dice el versículo, que te sacaron de la tierra de Egipto. Por supuesto, ese día fue un día muy triste. Quizás es el gran pecado de Israel. Cuando se habla en la escritura, el gran pecado de Israel es la idolatría, de haber dejado al Señor. Y por causa de ello, el Señor hizo grandes cambios en las leyes que estaba a punto de instituir. Por supuesto, esto derivó en que una gran cantidad de personas murieran. Los levitas se pusieron de parte del Señor ese día, cuando el Señor le dijo, ¿quién está conmigo? Pues toda la tribu de Leví se puso de parte de él, razón por la cual fueron nombrados como la tribu que iba a guardar el santuario, y por supuesto los sacerdotes, que son de la tribu de Leví, iban a oficiar en el santuario mismo. Un día muy triste, Moshe quebró las tablas de la ley, tuvo que hacer unas nuevas y subir, después de pasar otra cuarentena en ayuno, orando por su pueblo, intercediendo, subir nuevamente al monte para pedir misericordia. Así que este es un día muy triste, este día del becerro de oro. El Señor, al decir Dizahab, pues ya Israel, ellos sabían a qué se refería, ¿no? Eh, por eso es importante recordar el pasado. ¿Por qué lo digo? Cuando se hace un juicio en el contexto hebreo, un juicio requiere, por supuesto, un acusador, ¿cierto? Un fiscal, requiere un abogado
y requiere por lo menos 2 testigos, dice la escritura, por lo menos 2 testigos. Y eso es un tema impresionante que vemos a través de la escritura hasta Apocalipsis, donde deben haber por lo menos 2 testigos. Y debe haber un contexto, o sea, primero se colocan el contexto de lo que ocurrió para poder juzgar al pueblo. Y eso es lo que está pasando aquí. El Señor le pone en contexto para decir, esto fue lo que ocurrió. Acuérdate, recuerda de dónde has caído, para que no vuelvas allá. Así que lo primero es, el Señor le está diciendo, yo necesito un pueblo que no sea idólatra, un pueblo que sea obediente. Luego vemos en Hazerot, que es la penúltima sitio que aparece allí. Aparecen 2 episodios en Hazerot, claramente está en números esa palabra. Ahí encontramos, como lo vimos anteriormente, la queja de Aarón y Miriam. Recordemos que Aarón y Miriam se quejaron por la mujer cusita o la mujer especial o morena que tenía Moshe, pero pues más que eso, su queja era porque el Señor solo hablaba a través de Moshe y no a través de ellos. Había un celo allí, de que el Señor también hablara a través de ellos. Esto tuvo consecuencias. Sabemos que María quedó leprosa, blanca. Ella criticó a una mujer morena y ella quedó blanca de lepra, por 7 días, como estaba en la Torá. Tenía que ausentarse del campamento y el Señor, por supuesto, la restauró y pudo volver a ingresar al campamento. Y también en este sitio fue la rebelión de Coré. Coré, ya lo vimos también en la escritura, de la tribu de Leví, era levita, y Datán y Abiram, que se le unieron, que querían el puesto de Moshe. Coré quería el puesto de Aarón. Hicieron una revuelta, claramente una rebelión delante del Señor. Esto generó, por supuesto, número uno, que se abriera la tierra y los tragara vivos a ellos y a sus familias, excepto a sus hijos. Eso es algo precioso que trae la escritura aquí. Allí lo vimos. Los hijos de Coré no murieron, ellos parece que decidieron estar de parte del Señor, de Moisés, y los vemos. Varios de los salmos son escritos. Ahí dice los hijos de Coré. Qué precioso mensaje que trae esa historia que vimos en ese momento. Y no solo eso, sino que también del santuario salió fuego y consumió a varias de las personas que estaban en total o en abierta rebelión. Así que vemos aquí el pecado de rebelión del pueblo de Israel, que el Señor también aquí le está recordando, diciéndole de dónde no quiere que su pueblo sea un pueblo rebelde, sino que sea un pueblo obediente, que confíe en Él y en los siervos que Él ha puesto para guiar a su pueblo. También vemos 2 sitios, dice la escritura, entre Tofel y Labán, muy cerca al desierto de Parán. Labán significa blanco. Interpretamos que el pueblo de Israel, varias veces se quejó del maná. El maná que descendía milagrosamente desde el cielo y lo alimentaba, le daba todos los nutrientes y lo cocinaban como querían, frito, asado, dulce, salado, etc. Eh, el pueblo llegó un momento en que se hastió, anhelaban la carne, la de Egipto, eh, y no querían más ese pan liviano que llamaban allí. Hubo una queja, hubo un desagradecimiento por parte del pueblo. Allí sabemos que el Señor les dio codornices, una gran cantidad de codornices, pero cuando aún estaba en su boca, el Señor envió una plaga sobre ellos. Así que también aquí murió una gran cantidad de personas. Cada uno de estos episodios hubo una cantidad de muertos, donde el Señor está diciendo, acuérdate, acuérdate. Quizás yo al escribir esto recordaba o ponía en contexto lo que estamos viviendo en este planeta, en este año y medio que llevamos con una cantidad de muertos, con una plaga que el Señor ha permitido con un propósito. Sea voluntad del Señor que se acabe prontamente, pero que también podamos aprender qué es lo que el Señor quiere que aprendamos en este momento. Él quiere sacar lo mejor de nosotros, quiere generar o hacer una nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Por supuesto que debe ser esa y muchas mejores razones que esa que el Señor quiere, de su pueblo. Luego el Señor les habla de Parán. En el Parán, ya lo hablamos, fue el pecado de los espías. El pecado de los espías que estuvieron, allá en la tierra y volvieron con un mal informe. Por supuesto, aquí también, estos espías, dice la escritura en Números, que ellos también murieron. Ellos murieron y de una manera terrible.
Estos espías murieron en aquel día por causa de su incredulidad, por su falta de confianza. Fíjense que el Señor estaba aquí matando cada uno de los pecados que tenía el pueblo al nombrarles estos 9 escalones que el Señor estaba nombrándoles aquí al pueblo de Israel. Les estaba diciendo: yo quiero un pueblo libre de estos pecados. Quizás es lo mismo que nos está diciendo a nosotros en este momento que vivimos en el mundo. También el Señor les recuerda el Mar Rojo, o el Yam Suf, o Mar de Cañas, correctamente traducido, donde el pueblo de Israel, cuando estaba aquí en el Mar Rojo, eh, por supuesto, estaban acorralados, claramente estaban entre la espada y la pared, porque era, Pijajerot es una playa que tiene una única entrada desde el occidente, es decir, desde donde venían los egipcios, un solo camino rodeado por montañas, y por ahí venían los egipcios con todo su ejército, con sus 600 carros, y ellos estaban en esa playa que estaba rodeada por montañas, un único camino, y atrás el mar. Así que era una ocasión de total confianza. Por supuesto que el pueblo allí empezó a murmurar. Esa fue la primera murmuración: ¿por qué los ha traído a morir allí en ese lugar? Pero el Señor milagrosamente abrió el mar. En cada ocasión donde hubo murmuración, el Señor hizo un milagro extraordinario. En esta ocasión abrió el mar Rojo, y el pueblo pudo pasar en seco y ser liberados. Ojo con esto: Israel fue liberado completamente de los egipcios en el 7º día después de haber salido de Egipto. En Egipto ellos salieron el 14 de Nisan, o el 14 del mes primero, que es el día de la Pascua, el día de Pesa, que es el mismo día en que muere Yeshua, el primer día. Y el 7º día, después, son liberados completamente de los egipcios, o sea, son muertos los egipcios, y ellos son liberados a través de este camino en forma definitiva. Eso tiene un mensaje de salvación. Por eso, cuando estudiamos la fiesta del Pesa, el Señor le pide a su pueblo que el primer día de Pesa, el que murió Yeshua, sea un Shabbat alto, un día de reposo, pero que también el día 7º, porque el día 7º tiene un mensaje de salvación, hay un mensaje de redención impresionante en el día 7º de Pesa, y queremos en algún momento poder hablarlo con ustedes, que apunta directamente a la salvación de nosotros, del pueblo de Israel en este tiempo. Y por otro lado, también ese 7º día después de Pesa, claramente está relacionado con lo que aprendimos de la vaca roja cuyas cenizas servían para la limpieza de los inmundos o de los que se habían impurificado. A los 7 días después de la muerte de la vaca roja, era que los que la habían matado, degollado frente al altar, así como Yeshua murió frente al altar, muy probablemente en el Monte de los Olivos, allí muy cerca, 7 días después, ellos ya podían ser liberados. Así que el 7º día después de Pesa es un día que nos habla de liberación, liberación total. Es un tema bastante interesante que también podemos hablar en algún momento. Así que aquí también el pueblo murmuró, pero el Señor los liberó. Y allí vemos precisamente que también Moshe les está recordando ese momento importante en sus vidas, no solamente por su murmuración, sino también por lo que hizo el Señor. Luego el Señor habla del Arabá. El Arabá, que significa planicie, eso significa Arabá, planicie, está hablando precisamente de Moab. En Moab, donde ellos estaban acampando, recuerdan algunas clases anteriores, donde estaban rodeados por algunas montañas, donde el rey Balac llevó a Balaam para que los maldijera, pero Balaam solo le salieron bendiciones, porque él no podía hablar otra cosa que el Señor había puesto en su boca. Dice la escritura, y como lo vimos allí, que Balaam se ingenió otra alternativa. Él incitó a que las mujeres de Moab fueran y incitaran a los hombres israelitas. Claro, por supuesto que los cultos de estas culturas fenicias, mesopotámicas y cananeas eran cultos que en sus rituales incluían la sexualidad o un libertinaje. Eso era muy atractivo, sigue siendo atractivo para los hombres, y muchos cayeron en pecado. Vemos que hubo una mortandad también ese día por causa
de su fornicación con las mujeres moabitas hasta que la plaga cesó cuando alguien, cumpliendo la Torá, atravesó a dos personas que estaban no solamente en idolatría, sino también en fornicación. Recuerden que la Torá habla que ciertos pecados merecen la muerte, eso lo vimos la vez pasada. Así que cuando precisamente este sacerdote atraviesa a dos personas con su lanza, la mortandad cesa, porque él cumplió la Torá y dio muerte para evitar que la tierra fuera impurificada. Ese tema ya lo hablamos, pero por supuesto que podemos aclarar las dudas respectivas. Y también Moshe le recuerda del desierto. El desierto, principalmente aquí los desiertos principales son el desierto de Param y el desierto de Sin, donde más estuvo el pueblo de Israel, donde ellos desearon la carne. Y estos escalones que el Señor les está mostrando aquí, estas indirectas, podemos decir, que solo nombra los lugares, pero hay una cantidad de sucesos, de historias, de tristezas. Muchos perdieron allí familiares, amigos y otras personas. Fueron episodios tristes para el pueblo de Israel, pero también allí había un milagro del Señor. Y el milagro más importante, óigalo bien, el milagro más importante en cada uno de estos episodios tristes fue la gracia del Señor. Que el Señor dio gracia, perdonó a quienes decidieron pedir perdón, a quienes decidieron arrepentirse, el Señor los perdonaba. Recordemos que la gracia no es solamente de lo que conocemos como el Nuevo Testamento, la gracia ya estaba presente, inclusive desde el jardín del Edén. Por eso Adán y Eva pudieron acceder a la gracia, no morir en ese momento. Y muchos otros ejemplos que hemos visto a través de la Escritura, cuando se acercaron al Señor con corazón sincero, con arrepentimiento, saber de dónde venían, de qué pecados venían, reconociendo su pecado y decidiendo no volverlo a hacer, el Señor les perdonó. Y ese es el milagro más importante que el Señor hizo con Israel y que puede hacer también con nosotros. Así que estos 9 escalones que está mostrando aquí Moshe a su pueblo, él quiere llevarlos precisamente hacia ello, hacia el arrepentimiento. Vamos a hablar un poco acerca del arrepentimiento. ¿Por qué el Señor quiere que vayamos al arrepentimiento? Quizás es una de las características más importantes que quiere de un pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida. Y precisamente encontramos el arrepentimiento o el teshuvah. El teshuvah, ese es el hebreo que hoy traducimos como el arrepentimiento, viene de la raíz shub. Esto es del Strong, esto es una concordancia bíblica, la concordancia más aceptada a nivel mundial. El señor Strong numeró todas las palabras en el hebreo y en el griego de la Biblia actual y exploró en cada una de ellas todos los significados. En este caso, que es una palabra hebrea, en el shub, esta palabra hebrea o en el hebreo, las palabras tienen muchos significados. ¿Sí? Una palabra hebrea, una sola, puede tener una gran cantidad de significados en nuestro idioma, dado que en el hebreo, pues para escribir en piedra era muy, ¿cierto? Había un gran esfuerzo, un gran tiempo en poder tallar en piedra una palabra para que quedara allí. Nosotros, pues, con nuestras facilidades, los medios, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad de palabras para decir algo. En el hebreo, una sola palabra puede significar puede tener muchos significados, como lo vemos aquí en esta palabra shub, que sabemos que es la raíz primaria de shuvah, que significa volverse. Y quizás ese es el significado más importante, es regresar. ¿Regresar a dónde? Regresar de donde había caído. También tiene otros significados, por ejemplo, aquí lo vemos, arrepentirse. Arrepentirse es uno de los significados. Por aquí vemos un significado bien interesante como reposo o regresar o retroceder o dar vuelta. Son los significados más aceptados de esta raíz shub, que precisamente el teshuvah lo que el Señor quiere hacer con su pueblo y es que su pueblo vuelva de donde cayó hacia el primer amor, vuelve hacia las primeras obras, vuelve a la Torá, a lo que el Señor quiere que sea su pueblo. Y quizás el significado o lo más importante que el Señor quiere
de no solamente de ese pueblo que iba a entrar en la tierra prometida, un pueblo arrepentido, sino también de este pueblo que vive en este momento de la historia. El Señor quiere un pueblo que haga teshuvá, que busque el arrepentimiento sincero. Ahora, vamos a ver algunas clases de teshuvá que encontramos en la escritura. En la escritura encontramos un teshuvá por temor y otro teshuvá por amor. Se encuentra en la escritura. Dicen los eruditos que ambos son válidos, pero hay uno que es mucho más poderoso que el otro. El primer teshuvá es por temor, es decir, las personas que no quieren tener problemas, quieren hacer las cosas bien hechas en esta tierra, quieren pedir perdón a su prójimo, vivir en paz, conocedores que hay un Dios, ¿cierto? Y que sencillamente quieren vivir en paz con todo el mundo, así que, y no tener consecuencias, ese se llama el Teshuvah por temor. Por supuesto que el Señor también escucha a las personas que se acercan inicialmente por temor, quizás porque ahora están conociendo al Señor o porque no le conocen todavía, el Señor les escucha también. Pero hay otro grado mucho más alto de ese volver o ese regresar, o lo que conocemos nosotros como el arrepentimiento, que es el teshuvah por amor. Cuando usted hace un arrepentimiento, no por evitar la consecuencia, ni por tener paz con todo el mundo, ¿cierto? Para evitar problemas, sino lo hace por amor, por lo que el Señor ha hecho por usted, porque el Señor nos ha sacado de Egipto con mano fuerte, abre el mar rojo, nos da un maná todos los días, nos da toda la provisión, evita enfermedades, las serpientes, y quiere llevarnos como pueblo a la tierra prometida. Cuando lo hacemos por amor, así como cuando obedecemos la Torá la obedecemos por amor al Creador, al Padre Celestial que nos da todo, su Torá nos dio a Yeshua también, es un teshuvá mucho más elevado. Es un teshuvá que genera una renovación o una metamorfosis, como lo explica Pablo en su carta, renovaos, ¿sí? De gloria en gloria, al contemplar al Señor, somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. También Romanos 12 nos dice que debemos renovarnos cada día, así como la luna, y lo hemos dicho cada vez que hay un nuevo mes, así como la luna se renueva al inicio de cada mes, es un mensaje del Señor. De hecho, el pueblo se reunía en el novilunio, en el inicio del mes, se congregaba. La escritura dice que nos congregaremos. Isaías dice que de novilunio en novilunio y de Shabbat en Shabbat, vendremos a adorar al Señor. Así que es una ocasión de renovarnos. Y es lo que el Señor precisamente quiere hacer esto con nosotros. Quiere que vayamos a través del Teshuvah, de este volver al primer amor, eh, para que sea renovado nuestro interior. No solamente un techubá por las consecuencias o por estar bien con todo el mundo y con Dios, no, es un techubá por amor, es mucho más profundo, mucho más excelso. Es lo que el Señor quiere de nosotros, del pueblo que está a puertas de entrar en la tierra prometida. El Señor Yeshua habló en Lucas 15 acerca de tres parábolas que nos hablan acerca del Teshuvah. Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 15 de Lucas, aquí está puesto en pantalla, donde después de hablar acerca de su primera parábola de la oveja perdida, Él les dice, les digo que que así también en el cielo habrá más alegría, hay más alegría por un solo pecador que se arrepiente, eso es Teshuvah por amor, que por 99 que no necesitan hacer arrepentimiento. Dicen los sabios que la persona que se arrepiente llega a ser tan grande, vista tan grande en el cielo como los grandes justos, como los grandes justos que han habido a través de toda la humanidad o los grandes justos que existen actualmente. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor quiere. La Teshuvah es lo que nos acerca a Él. Realmente nos hacemos grandes cuando nos postramos delante de Él. Es a través de la Teshuvah que podemos acercarnos. Es el medio para acercarnos al Señor. El Señor nombró una parábola que está allí mencionada, que nos habla muy bien
acerca de ese Teshuvá. Y es la parábola que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Esta parábola del hijo pródigo es una parábola preciosísima, quizás la más conocida en el mundo cristiano. Aparte que tiene una lección espiritual, también es profética, hablando de dos hijos. Un hijo que decidió irse de casa y otro hijo que decidió quedarse. Eh, Quizás nosotros somos ese hijo pródigo, quizás todos nosotros, los que a través de Yeshua hemos conocido la Torah, somos el hijo pródigo. Y dice la escritura que el menor le dijo a su padre: Padre, dame los bienes que me corresponden. Y el padre le repartió los bienes, no solo a él, sino a su otro hijo. Y el versículo 13 dice que no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense que la escritura enfatiza en decir que era una provincia apartada, no solamente geográficamente, sino que él también, esa provincia vivía lejos del Señor y él también vivió perdidamente. Así que aquí la escritura está hablando de que si tú estás en un pecado grave, en un pecado que has reincidido, en un pecado que te tiene atado durante muchos años, el peor pecado quizás que hayan cometido aquí criminales o abusadores, a ese pecado se refiere esta parábola, a ese pecado, a lo que es vivir perdidamente. Dice la escritura que aquel hombre, a medida que se alejaba de su padre, iba descendiendo. A medida que nos alejamos de la casa del Padre, de su Torah, de su camino, por supuesto que nuestra vida también desciende. Dice que cuando lo hubo malgastado todo, sus dones, sus talentos, su vida, su tiempo, su cuerpo, aparte hubo una gran hambre en aquella región, consecuencias, por supuesto, quizás de cómo vivían, y comenzó a faltarle. Y descendió aún más cuando lo único que encontró, de acuerdo a la escritura, es un lugar donde iba a apacentar cerdos. Conocemos que el contexto hebreo, el cerdo, es un animal inmundo, de acuerdo a Levíticos 11, ya lo estudiamos, no debemos consumirlo porque sabemos que la Torá sigue vigente y es un mensaje del Señor para el pueblo que vive en este momento. Y este hombre incluso deseaba comer lo que comían los cerdos, por causa de su inmundicia, ¿cierto? De vivir perdidamente, de estar impuro, impuro, en ese estado de total perdición y retirado de las palabras del Señor. Dice la escritura que aquí comienza el proceso de Teshuvah. Lo primero es que él dijo, volviendo en sí. Eso es lo primero. El pecador o quien ha cometido un pecado vuelve en sí, vuelve en sí. Parece que el pecador cuando está pecando no está en sí. Es otra persona, quizás un demonio, sus pecados lo tienen dominado, no piensa, no vive, solo muere. Está muerto. La escritura menciona que él volvió en sí, primer paso, y dijo, empezó a recordar, así como el Señor a través de Moshe le recordó a su pueblo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré. Aquí hay una decisión. Lo primero es reconocer que estamos necesitando un cambio en nuestras vidas. Ese es el primer paso del Teshuvah, reconocer, volver en sí. Lo segundo es tomar acción, porque si nos quedamos pensando, podemos quedarnos en la misma situación. El Señor quiere que tomemos acción. Él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. El Señor desde el Edén le dio libertad, libre pensamiento a su pueblo. Podemos tomar las decisiones. No es voluntad del Señor muchas decisiones que tomamos y que erramos, pero el Señor nos da libre albedrío para tomar decisiones. Este hombre aquí dice que tomó la decisión y puso en acción. Ahí está la diferencia. Puso en acción. El Señor no solamente quiere un pueblo que crea en Él. El Señor quiere un pueblo que sea hacedor de la palabra. Ojo con lo que estoy diciendo. No solamente oidor de la palabra, sino hacedor. Muy bonito el mensaje de que tenemos que ir al Señor, obedecer. Muy bonito, ¿cierto? Y nos vamos tranquilos a nuestras casas. Eso pasa cada vez que vamos
a la iglesia o a la misa, etc. El Señor quiere acción, quiere que nuestra vida sea un reflejo de su Torah, de que empecemos a hacer, es decir, a cumplir su mitzvot por amor, después de haberlo creído, de ayudar a nuestro prójimo que está en necesidad. Si el pueblo de Israel no hubiera pisado la tierra y tomado acción, nunca la hubieran poseído, se hubieran quedado esperando el milagro. El Señor, a través de toda la escritura, pide que su pueblo tome acción, que dé el paso, que tome posesión de la tierra, que pise la tierra. Y aquí, este hombre, la escritura nos muestra que él se levantó de su estrado, de su estado postrer, de su pecado, y fue a su padre. Muy bien, se arrepintió. En ese momento había una casa de un padre y había un camino que él conocía. La escritura nos muestra que Yeshua, él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él es el camino, ¿a quién? Al Padre. El camino lo conocemos. Cuando conocemos a Yeshua, conocemos el camino. Por eso oramos, cuando nos levantamos y oramos al Señor, es como si nos presentáramos delante del Señor en los atrios celestiales. Y es a través de los méritos de Yeshua que podemos entrar confiadamente hasta el lugar santísimo. Este hombre conocía el camino y decidió recorrer ese camino que se llama Yeshua para ir a la casa del Padre. Ahora, el Padre, como lo vemos aquí en esta imagen, quizás no se puede representar mejor, con su rostro de gozo, de nostalgia, ¿cierto? Pero por supuesto con un gran amor. Expresa lo que es nuestro Padre. Quizás es un reflejo muy tímido de lo que es nuestro Padre Celestial, esta imagen, pero se acerca mucho a lo que el Padre en este momento en su casa está esperando que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido, volviendo en sí y tomando acción. El Padre finalmente dice, saquen el mejor vestido, vístanlo, es decir, pone nuevamente la justicia, un anillo en su mano que significa propiedad, que es propiedad suya, y dice, mi hijo muerto ha revivido, ha revivido. Cuando nos acercamos al Padre en Teshuvah, es como volver a vivir. Por eso entendemos que Yeshua le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer otra vez, es necesario. Eso es Teshuvah, es volver a nacer. Por supuesto que aquí en la lectura, aparte de toda esta historia preciosa, está por allí el hijo mayor que siempre ha estado allí cerca del padre, que oyó las danzas, la música, no le gustó, ¿cómo así que le hacen una fiesta al hijo menor porque llega y vivió perdidamente, se lo gastó todo? Y a mí nunca me han dado nada, nunca me han dado una fiesta para regocijarme con mis amigos. Termina la historia el padre insistiéndole a este otro hijo, al hijo mayor, que quizás podría representar al pueblo de Israel o al pueblo judío, para que entre también a la fiesta. Y así termina la historia. Esperamos que el pueblo judío también ingrese a la fiesta que el Señor ha preparado. Vamos a ver para finalizar algunos de los textos que nos muestran ese caminar en el Teshuvah que el Señor nos invita a todos. A través de esos 9 escalones que el Señor quiere perfeccionar a su pueblo, que vimos anteriormente, donde el Señor les recuerda a su pueblo sus pecados, pero también diciéndoles que hay un Dios lleno de gracia, dispuesto a perdonar. Encontramos que en el Teshuvah hay varios pasos, como número 1, reconocer. Lo vimos en el hijo pródigo, él reconoció. Yo reconozco que he cometido un error, reconozco que estoy en pecado, reconozco que cometo pecado diariamente. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué me muestra mi pecado? La Torá. En el estudiar la Torá, como lo vimos al comienzo de Devarim, el Señor muestra las evidencias. La Torá es la que nos muestra, dice Pablo, como un espejo. Claramente nos muestra quiénes somos, nos muestra hasta lo más íntimo de nuestras almas, dice Pablo. Entonces, lo primero es reconocer que hemos faltado a la Torá, que estamos lejos, errantes, viviendo perdidamente. Lo segundo es pedir perdón.
pedir perdón al Señor en amor, pedir perdón al Señor, y si hemos también faltado a alguien, el Señor nos invita a pedir perdón a esa persona. De hecho, el mismo Yeshua lo dijo: si tú tienes una ofrenda en ese momento era en especie o también en dinero. Si vienes al templo con una ofrenda, un animal para sacrificar, una ofrenda de paz, deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Así que el Señor nos dice: pida perdón, pida perdón. Esa es la actitud del pueblo que yo quiero para este tiempo. Tercero, reparar el daño. En la clase anterior, frente a la pregunta de Nata, hablábamos un poquito, recordábamos las Mishpatim, que habla de Éxodo 21, de que el Señor en su Torah colocó la palabra restitución. Allí aparece esa palabra detrás de todos esos mandamientos, donde el Señor le dice a su pueblo que si alguien ha robado, ha hecho algo malo contra alguien, incluso de personas, tiene que restituirle. Por eso vemos que Saqueo cuando recibe al Señor, se arrepiente, él da ese paso. Saqueo dice: le daré la quinta parte a quienes he robado, porque eso era de la Torá, eso viene de la Torá. Así que la reparación es parte del arrepentimiento. Si yo robé a alguien, debo devolver lo que he robado. El tiempo en especie u otros pecados, el Señor pide la reparación. Es parte de su ley, es parte de su Torah. Y el último paso es retornar el camino de Adonai, de Yud Hei Bab Hei, o de Adonai, el camino que es Yeshua. Vemos aquí algunos textos que nos muestran ese caminar. Dice la Escritura en 2 Corintios 7:10: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Fíjense quién es el que coloca en nosotros el arrepentimiento. Es Adonai. El hijo pródigo volvió en sí porque Adonai puso esa tristeza. Volvió en sí porque el espíritu de Adonai vino sobre él, y es el que produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Dice 2 Crónicas 7:14, hermoso texto, el Señor diciéndole a su pueblo en la inauguración de ese templo de Salomón: si mi pueblo, los que le obedecen, los que creen en Yeshua, que lleva mi nombre, se humilla y ora, está el paso, y me busca, como a la casa del Padre, y abandona su mala conducta, es decir, retornar, teshuvah, volver del camino, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Qué precioso texto nos trae el Señor para nosotros hoy. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Eso, que nos humillemos, que oremos, que le busquemos, que abandonemos nuestra mala conducta. El Señor está presto a escucharnos, a perdonarnos y a restaurarnos. Qué precioso. Proverbios 28:13, Proverbios de Salomón, dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Jamás prosperará. Qué precioso mensaje, ¿no? Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Es un texto tan precioso y tan profundo. ¿Qué pecados estás encubriendo en este momento? El que encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa ante Dios y ante tu prójimo y lo deja, es decir, ante teshuvah, haya el perdón. Hechos 3:19 dice Pedro dice esto: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase. Ahí está, vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Aquí está hablando este Shabbat que se refiere aquí, Pedro le está apuntando al Shabbat que el Señor quiere hacer no solamente en nuestras vidas, sino también la promesa de ese Shabbat milenial, cuando el Señor regrese a esta tierra. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios, acérquense. Fíjense que el Señor nos hace la invitación, pero la decisión es nuestra. O sea, nosotros somos los que damos el paso, esto no es por arte de magia. El humano, el hombre tiene que dar el paso de fe. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes.
Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Los sacerdotes acostumbraban a levantar sus manos para bendecir al pueblo, eh, porque esto indicaba que estaban con manos limpias, que se habían lavado su cuerpo, habían hecho el tevilá, ¿cierto? Habían hecho teshuvá antes de entrar a oficiar. Muy similar a lo que a veces hemos visto que los médicos cuando van a entrar a cirugía van con las manos así, ¿no? En alto, para que precisamente el agua escurra hacia abajo y no vuelva a contaminar sus manos con las que van a operar. El Señor desea que nos presentemos con manos limpias, dice la Escritura, con manos en alto, sabiendo que Él está listo y dispuesto a perdonarnos. Dice Joel 2:13, rásguense el corazón, dice Joel en una reprensión bastante interesante. ¿Esto por qué? Porque rasgar la vestidura, en cierta medida, es una señal de luto, de arrepentimiento. El pueblo de Israel rasgó sus vestiduras cuando, después de adorar el becerro de oro, rasgó su vestidura. De la misma manera, era una contrición. Allí vemos en la historia de Jonás que el rey de Nínive y todos los demás rasgaron sus vestiduras en señal de duelo, de que entendían, habían vuelto en sí, estaban haciendo teshuvá en sus vidas. Pero Joel va mucho más allá. Joel nos trae un mensaje donde dice, rásguense en el corazón, deben de rasgarse las vestiduras, que sea su corazón, es decir, que su corazón sea circuncidado, más que la carne, por supuesto que es un mandamiento. El Señor dice que rasguen el corazón y hagan teshuvá. Aquí viene la palabra shuvá. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso, como el Padre en el Hijo pródigo, compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Eso es precioso. O sea, es tan precioso que eso se llama gracia. Porque la Torá, claramente, y lo hemos visto, trae unas consecuencias. La muerte para la idolatría, el adulterio y muchos otros pecados que están allí. Pero es cuando el humano llega al Señor con Teshuvah, aceptando la gracia, el Señor lo perdona y le extiende su gracia. Lo vimos en el ejemplo de David, el rey David. Qué ejemplo tan impresionante. Y vamos al último texto, en Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo 2, el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia está ubicada en lo que hoy es Turquía, bien hacia el occidente, casi llegando al mar. Allí está Éfeso, una ciudad próspera culturalmente, también una ciudad allí estaba el templo de la diosa Diana, así que había bastante idolatría. Pablo y los apóstoles estuvieron predicando allí y el Señor le da un mensaje a Éfeso. Había una iglesia que creía en Yeshua, que guardaba la Torá, y allí el Señor, a través de Juan, les mandó la carta que está en capítulo 2 de Apocalipsis. Y después de decirles quiénes eran ellos, ¿cierto? Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que buscaba hacer las cosas bien. Has sufrido, has tenido paciencia, pero les dice el Señor el versículo 4, pero en esta versión de Nueva Versión Internacional dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Es decir, parece que tú estás bien, estás estudiando la escritura, asistes a una congregación, buscas hacer las cosas buenas, buscas hacer el bien, pero aún así tienes que volver a hacer teshuvah. Hay algo que te falta. Se parece mucho a lo que Yeshua le dijo a Nicodemo. Nicodemo, tú conoces, tú eres del Sanedrín, conoces la Torá enteramente, pero te falta algo. Tienes que volver a nacer. Yeshua también se lo dijo al joven rico. Bueno, tú conoces los mandamientos, los has guardado desde tu niñez, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Había en su corazón, no estaba totalmente en Teshuvah. Algo faltaba. Quizás puede ser la situación de muchos de los que estamos aquí, quienes hemos vivido una experiencia con el Señor, de obedecer, de aprender su palabra, pero quizás estamos como la iglesia de Éfeso, donde el Señor le dice a la iglesia,
Has abandonado tu primer amor. Has abandonado de dónde has venido. Y fíjense lo que le menciona aquí el Señor, que es precisamente lo que el Señor le hace la invitación a su pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Recuerda, así como Moshe le recordó esos 9 pasajes, esos 9 parajes donde cayeron, el Señor también le dice aquí a Éfeso, parece que el Señor estaba pensando en ese capítulo 1, versículo 1 de Deuteronomio. Recuerda de dónde has caído. David dice en uno de sus salmos, examíname, Señor, examíname. Qué hermoso es poder el Señor que nos muestre cuál es nuestro pecado, que nos diga de dónde hemos caído. El Señor le dice a su pueblo, recuerda de dónde has caído, haz memoria. Por eso Moshe arranca en Deuteronomio a recordarle a su pueblo de dónde había caído, porque quería lograr ¿qué? Lo siguiente, la teshuvah, el arrepentimiento. Y es lo que el Señor le dice a Éfeso. Primero, recuerda de dónde has caído. Y segundo, arrepiéntete. Haz teshuvah. Y se lo repite, le dice, vuelve. Ahí está el shuvah. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Cuáles obras? Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Cuáles obras? Las obras de la ley, las obras de obedecer la Torá, de amar a Dios y de amar al prójimo. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Aquí le da una consecuencia también. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. El candelabro, ya lo hemos visto, era uno de los elementos que había en el lugar, en el lugar santo, en el santuario y después en el templo, uno de los símbolos de Israel, de oro macizo, símbolo del Señor, con aceite que nos recuerda la presencia de su Espíritu y la luz que ilumina todo y nos recuerda a Yeshua. Así que prácticamente el Señor le dice a su pueblo, si tú no te arrepientes, si tú no vuelves de donde has caído, mi presencia no irá contigo, no irá contigo mi presencia. El Señor le está diciendo eso mismo aquí en Deuteronomio, no solamente al pueblo de esa generación, sino también al pueblo de esta generación. Está diciendo tal cual las mismas palabras. Recuerda en esos 9 parajes de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, para que mi presencia pueda ir contigo. El Señor nos invita hoy a hacer teshuvah. Ese es el mensaje de Deuteronomio, cuando Moshe empieza a hablar las palabras. Arrepiéntete, haz teshuvah, reconoce tu falta, pide perdón, repara el daño y retorna al camino de Adonai, que es a través de Yeshua. Vamos a finalizar con una oración y pasamos a las preguntas o comentarios adicionales. Oremos, te damos gracias, nuestro Dios Todopoderoso. Eres maravilloso, Señor. Gracias por estas palabras. Así como la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, Señor. Queremos que tus palabras sigan vigentes en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos das reprensión. Y queremos, Señor, que nos recuerdes de dónde hemos caído. Que podamos volver en sí, hacer arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Confesar el pecado, Señor. Tener la convicción por amor de no volverlo a hacer contra ti, contra nuestro prójimo. Y andar en tu camino, que es Yeshua. Gracias, Señor, porque extendiste el camino hacia la casa del Padre. Gracias por Yeshua. Queremos caminar en Él para llegar a la casa del Padre. Porque a través de sus méritos nos acercamos confiadamente ante el lugar santísimo. Las oraciones, dice Apocalipsis, que están delante del Señor. Los vasos están delante del Señor, que están simbolizados por el incienso. Padre, gracias. Queremos que nos des la gracia, quienes estamos aquí. Extiende tu gracia a cada uno de nosotros, de nuestras familias, de quienes necesitamos de tu perdón. También a todo tu pueblo, Señor. A través de esta plaga aprendemos, Señor, que tú quieres un pueblo listo, un pueblo que aprenda tu Torá y se arrepienta del mal camino. Queremos ser ese pueblo que en el mes 11, como arrancó Moshe a hablar estas palabras, también en esta hora 11 del mundo vamos a estar listos
para entrar en la tierra prometida. Te Mm. alabamos, Señor, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén.